saqueado, a que sus antecesores habían puesto diferentes tipos de ídolos en esta nación, y entonces dijo, se acabó lo que se daba, vamos a agarrar este templo, vamos a reconstruirlo y vamos a hacer de que la gloria que existía en el pasado pueda vivir nuevamente en el día de hoy. Y además de eso empezó a llamar a los sacerdotes para que ellos pudieran ser santificados y empezar a hacer sacrificios al Señor. Que alguien lea versículo 20 hasta el 24. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos, además como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado, los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Que alguien lea del 32 al 36. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Judá. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En otras palabras, aquí encontramos que empezaron, los sacerdotes se santificaron, se limpiaron. Aquí encontramos la cantidad de miles de animales que hicieron sacrificio al Señor en el templo de Salomón. Aquí encontramos que hubo una fiesta, aquí hubo un revivimiento espiritual, aquí vimos de que estaba pasando algo especial. Ahora, lo interesante es que cuando uno lee en este pasaje, uno se pone a pensar, cónchale, de verdad que Ezequías fue el iniciador de todo esto, él fue el que tomó la iniciativa, él fue el que hizo de que todo esto fuese posible. Y uno piensa que fue la iniciativa del hombre para que eso pasara. Vean el versículo 12 del capítulo 30. A ver, que alguien lea el versículo 12 del capítulo 30. En Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Hay otra versión por ahí? También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes conforme a la palabra del Señor. En Judá también, esta es la versión, estuvo la mano de Dios para dar, la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. En otras palabras, Mire quién fue. que el que tomó la iniciativa para que hubiese un revivimiento espiritual en ese periodo
de la historia de Israel fue Dios mismo. No fue de que Ezequías se le ocurrió, ok, aquí lo que hay que hacer es arreglar todo esto porque esta cosa está desastrosa, aquí esto está desahuciado, esta situación tiene que cambiar. El versículo 12 dice de que fue Dios que puso en el corazón de estos hombres que sucedieran todas las cosas que sucedieron. Dios actuó en el corazón de Ezequías y Dios actuó en el corazón de los hombres de Israel para que en ellos hubiese un deseo de un reavivamiento espiritual. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa, si Dios no hubiese actuado, si Dios no hubiese tomado la iniciativa, lo que nosotros leímos acerca del rey Ezequías no hubiese sucedido. Interesantemente, que de la misma manera es como Dios funciona en nuestras vidas. Cuando yo tengo un deseo, oye Dios, oye, de verdad es de que yo quiero que tú me uses, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, me quiero envolver esto y me quiero envolver lo otro, yo quiero que tu nombre sea glorificado. Basado en Filipenses capítulo 2, versículo 13, esa idea no vino de ti. Ese deseo no vino de ti. Ese deseo te lo trajo Dios. Dios te puso a ti en el corazón el deseo de tú querer crecer espiritualmente. El deseo de que haya un reavivamiento espiritual en tu vida espiritual. Dios puso en tu corazón el deseo de tú querer ser usado en la mano de Dios. Dios es el iniciador del deseo de hacer su voluntad. No es tu iniciativa. No porque tú eres un gigante espiritual. No porque tú te sabes la Biblia. No porque tú eres cristiano por 30, 40 años. Según lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, la iniciativa de ese deseo lo tuvo Dios. Wow. Y tú fuiste lo suficientemente obediente. Y tú fuiste lo suficientemente obediente en llevar a cabo lo que Dios puso en su corazón. Cuando dice en el versículo 13 de que Dios es el que produce el querer hacer según su gran placer, a Dios le complació el poner en tu corazón el deseo de que tú hicieras algo por Dios. A Dios le complació, Dios le dio complacencia, Dios se llenó de deleite y de gozo. Por ejemplo, de que Dios pensó, yo voy a hacer de que Sergio tenga hambre de tocar, de cantar en el grupo de música. Entonces eso nació, ese deseo Dios se lo puso en el corazón de Sergio, y nosotros vemos a Sergio cantando regularmente en la iglesia. ¿Por qué? Wow. Porque a Dios le complacía de que Sergio hiciera eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios le puso el deseo a Sergio, pero además del deseo le dio el poder de llevarlo a cabo. Wow. Y ustedes saben lo que eso implica, de que todo deseo bueno que nosotros tenemos para la gloria del Señor es para su gloria. Amén. No vino de ti, no provino de ti, no nació de ti, nació del trono de Dios, y que por lo tanto Dios va a recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén. No a nosotros Dios, sino a su nombre gloria. Amén. Ahora, Oye, eso está tumba media. Hay un silencio. No lo viene de él. No tiene ella, por eso algo no. Pero eso no vino de él tampoco. Eso, es sí, verdad. viene del Señor. No, sí, claro, definitivamente. sí, Pero está de eso impresionante. Tú puedes estar 200% seguro. Por eso Aldo no Isaías tiene media. 26, Por eso Aldo no a ver, tiene ¿cómo media. dice la versión de ustedes? Se le, Ah, por Dios, sí. se le No, para tumbaron. la palabra que nos mete una que nos mete otra. Pero No. Isaías 26:12, a ver cómo dice la versión de ustedes. Isaías 26. Isaías, ¿qué? Isaías 26:12.
Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Léelo de nuevo. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? O sea, nos dice ese versículo. Dios, tú nos has dado a nosotros paz porque fuiste tú que hiciste que esto sucediera. En otras palabras, que en ese contexto en particular, ellos le dan la gloria de Dios, que Dios fue el que tomó la iniciativa para que el pueblo judío tuviese paz en ese momento particular. Fue Dios el que concedió, el que lo deseó, y fue Dios el que hizo de que eso se cumpliera en la realidad, en la vida de Israel. Ahora, aquí le voy a enseñar unos cuantos versículos en donde descansa tu poder espiritual. Te voy a enseñar, aquí en la Biblia aparecen unos cuantos versículos. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es el dinamismo que descansa tu vida espiritual? Vuelvo y repito, no se trata de ti. Dios, como yo estaba diciendo anteriormente, es como si Dios es la fuente de nuestra vida espiritual. Si nosotros no tuviésemos a Dios que fuese la fuente de nuestra vida espiritual, si nosotros no tuviésemos a Dios que está constantemente, a todo tiempo, actuando en nuestra vida, nosotros no pudiéramos en ninguna manera ni siquiera pensar y mucho menos llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios para con nuestra vida. Dios es el que inicia, Dios es el que desea, Dios es el que nos da a nosotros todas las herramientas. Y yo pienso de que cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha dado las herramientas y de que Él está siempre trabajando en mi vida, cónchale, ya yo me puedo sentir un poco tranquilo porque ya yo porque me estoy dando cuenta de los recursos infinitos que están a mi disposición para yo poder crecer. Wow. Amén. Y mucha de nuestra frustración espiritual, como yo estaba diciendo anteriormente, es de que como yo estoy tratando de crecer con esfuerzo humano, ahí viene la frustración. Nosotros nos frustramos porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo humano que no nos corresponde para poder crecer. Estoy descansando en mis recursos, en mis habilidades, en mis años como cristiano y mi conocimiento bíblico, que a la hora de la verdad no produce absolutamente nada, sino que mi verdadero crecimiento espiritual descansa en el poder infinito que Dios me ha dado a mí. Y cuando yo entiendo ese poder y yo aprendo a apropiarme de ese poder infinito que está siempre fluyendo en la vida del cristiano, es entonces que veremos nuestra vida cristiana crecer. No vamos a estar frustrados, no vamos a estar desanimados, porque ya yo me he dado cuenta de que Dios está constantemente trabajando en mi vida, me ha dado a mí los recursos y Él gentilmente y pacientemente está trabajando conmigo para que yo me pueda apropiar de todas